Ya estamos de regreso desde Mérida, me acompaña Federico Berrueto. Federico, bienvenido una vez más a tu casa. Muchas gracias, Rodrigo. Oye, Federico, ¿cómo ves el caso de Ayotzinapa? ¿Vuelve a estar en la boca de todos? ¿Vuelve a estar en plano nacional? Bueno, vuelve a estar porque son 8 años, han pasado 8 años, de los cuales 4 años del gobierno de Peña Nieto, 4 años del gobierno de López Obrador, y el compromiso de López Obrador de esclarecer los hechos y de llevar a la justicia a los responsables. Aquí el tema es que las dificultades que tiene para cualquiera un evento de la gravedad y de la seriedad de lo que ocurrió en Iguala hace 8 años. Y es muy complejo porque son muchos los aspectos que aquí intervienen y sobre todo porque esto no concluye con un asesinato, sino más bien con la desaparición de 43 normalistas. Y esto tiene dos dimensiones. Una es, bueno, ¿dónde están los 43 normalistas desaparecidos? Y luego ya después, bueno, ¿qué sucedió con esos 43? ¿No? O sea, seguramente fueron asesinados. Pero bueno, al principio hay un tramo, digamos, de la protesta donde vivos se los llevaron, vivos los queremos. Y pues tiene un componente de emotividad personal o política o familiar más bien, Con porque justa razón con de los justa razón, padres, ¿no? ¿quién no puede simpatizar con un padre que a su hijo pues está desaparecido y está Claro. demandando No tiene un féretro donde llorar. ni siquiera eso, Claro. ¿no? Entonces hay un drama social, un drama familiar, que también tiene que ver con la identidad política de la Normal de Ayotzinapa. La Normal de Ayotzinapa históricamente tiene, o sea, es un foco guerrillero, ni más ni menos. Ahí es Genaro Vázquez y ahí Lucio Cabañas. Mucho de lo que tuvimos en los 60, 70 de guerrilla se da en torno a esa escuela normal. Y esto es histórico, vamos. Lo que tenemos, una nueva realidad, que es cómo las fuerzas del Estado, y aquí digo las policías, están al servicio de los grupos criminales. Y finalmente hay una explicación que se da desde el principio, la llamada la verdad histórica, donde precisamente alude que fueron los policías los que capturaron a los estudiantes, los pusieron a disposición del grupo criminal que domina ahí la región, los asesinaron y luego se desentendieron o se deshicieron de los restos. Pero aquí, ¿cuál es lo novedoso? Lo novedoso del informe de Encinas, y que lo supimos hasta este sábado porque ya empezó a circular la versión no testada, es decir, sería una primera versión, pero tenía muchas partes ocultas, y es el involucramiento del ejército. Eso no existía. Y no existía en la versión oficial, no digo que haya ocurrido, y yo creo que no ocurrió, pero bueno, esa es otra historia. No es de creencias, sino más bien es de pruebas. ¿Qué es lo que sucede? Que el informe concluye con la participación del ejército, del coronel o el ahora general José Rodríguez, destacado comandante del 27 Batallón de Infantería, ubicado allí en Iguala, que participó activamente en el asesinato al menos de 6 estudiantes, pero también en la desaparición de los restos. Eso es hablando de la versión de la versión que se acaba de dar a conocer del presidente López Obrador. Y que avaló el presidente López Obrador. Y que llevó a que el subsecretario Encina solicitara la detención de un buen número de militares ahí destacados, incluyendo los mandos altos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que al momento de que que se buscan cuáles son los elementos de prueba, no se encuentran. El elemento de prueba más importante es el testimonio del autor más relevante en la ejecución de los estudiantes, que por cierto está libre, es un testigo protegido. Entonces, el que cometió el atroz crimen está en libertad, el procurador o exprocurador está en la cárcel, y además se dicta una serie de órdenes de aprehensión a pues personas que estaban más del lado de las fuerzas del orden que del lado de los criminales libres y los demás a un paso de la cárcel o en la cárcel. Esto es dramático porque hacer una acusación de esa proporción a un miembro del ejército requiere de pruebas duras, de datos muy sólidos. Y no los veo yo en el expediente, sobre todo porque es derivado del testimonio de un testigo protegido. ¿Qué fuerza puede tener ese dicho? Y por otro lado, algunos que le llaman
pantallas de teléfono móvil de supuestos diálogos que no tienen la calidad ni tienen su origen, digamos, para que tenga certeza de que efectivamente son auténticos, y de ahí se hacen una serie de derivaciones para llegar a la conclusión de que el ejército ahí destacado participó, pero también el informe a entender que hubo una colusión de mandos todavía superiores. Esto es muy, muy delicado y creo que esa es la principal parte del escándalo. Hay quien dice que el presidente está protegiendo al ejército. Yo digo que simplemente lo que está sucediendo es que no hay elementos de prueba. Por eso la Fiscalía no dictó o no solicitó órdenes de aprehensión o sujeción de proceso por homicidio, sino por desaparición forzada o por connivencia con el crimen organizado. Lo que esto quiere decir es que ni la misma Fiscalía dio crédito al reporte que hizo el gobierno. Y esto, bueno, los que están afuera y que son, digamos, que están con la idea de que fue un crimen de Estado, lo que ven es que se está protegiendo al ejército. Yo digo que no es así, Rodrigo. No hay elementos suficientes para llegar a las conclusiones a las que llegó Encinas. Digamos, no hay elementos para involucrar al ejército en el caso Ayotzinapa. No en los términos que hacen las conclusiones. O sea, que el ejército o que miembros del ejército o de la marina puedan tener relación con el crimen organizado, etcétera, bueno, pues son humanos y el poder de fuego y el poder de compra que tienen los criminales es muy elevado. Tampoco uno puede decir que son impunes o inmunes a lo que significa el poder del crimen organizado. Pero eso es muy distinto a asumir que en el batallón hay todo un trabajo con incluso aprobación de los mandos superiores para asesinar a los muchachos y para ocultar pruebas. Creo que eso es una afirmación desproporcionada. Oye, y al tener esto de esta manera, se está desprestigiando el propio ejército, ¿no? Se le está haciendo... O sea, no se le está cubriendo, se le está nunca se le ha hecho un daño tan grave, tan serio al ejército como el derivado del informe Encinas, que además cuenta con el aval del presidente. Creo que el presidente no está dimensionando los efectos, porque ese tipo de señalamientos tienen que tener pruebas convincentes, irrefutables. El problema es que no se tienen, Rodrigo. Y como tal, los miembros del ejército, desde mi punto de vista, tienen toda la razón para expresar su inconformidad sobre este tipo de resoluciones. Pues te agradezco mucho, Federico, no? Muy amplio y muy bueno el análisis que haces, como siempre. Te agradezco que nos hayas acompañado aquí desde Mérida. Gracias, muchas gracias, Rodrigo, un placer. Nos vamos a un corte y volvemos.